Un saludo a todos, desde donde cada quien esté y hasta donde cada quien esté. Mandamos un saludo disipativo que incluye a Perú, ¿no? Incluye en fin, a Guadalajara, México, a muchos lugares. Además de saludarlos, queremos presentarles nuestros próximos eventos para que se inscriban y aprovechen ahorita las promociones que tenemos para el 20 y 27 de mayo. Nerón, el emperador más malvado de la historia, donde hablaremos de Nerón y también de su anverso o reverso, según se le ve, que es Séneca. Y Séneca con toda una doctrina política muy interesante, que más allá de que Nerón haya o no atendido a las recomendaciones de su preceptor, que era Séneca, pues también hablaremos de la doctrina de Séneca en sí misma, considerada también, y claro, contrastada pues con los hechos de Nerón. Será, por tanto, un seminario muy interesante y como todos los que hacemos aquí, pues con duración de 2 semanas o 3 semanas. Todos nuestros seminarios duran 2 semanas o 3 semanas. El costo normal por los cursos que duran 3 semanas es de 860 pesos y los que duran 2 semanas, si no mal recuerdo y si no que me corrige Eunice, es 460 pesos, ¿verdad? Los de 2 sesiones, 680. 680 pesos. Sí. 680 y los de 3, 860. Ay, sé yo que había ahí un juego de números que habíamos hecho. Bien, entonces ese es el costo. Si se inscriben, por ejemplo, para este curso de Nerón, si se inscriben antes del 10 de mayo, pues tendrán un descuento del 15%. ¿Cómo piensan los conservadores? Otro también seminario muy interesante. Hoy que el mundo parece dividirse, pues no hablaremos en defensa ni en contra de nadie, sino expondremos qué es el conservadurismo, cómo piensan los conservadores y en qué aspectos coinciden los conservadores de la mayoría de los países. Analizaremos obviamente el pensamiento occidental y las posiciones actuales del conservadurismo, pero nos remontaremos desde luego pues al primer conservadurismo. Aquí desde luego pues la persona que se inscriba en mayo, antes del 10 de mayo, antes del 9 de mayo, tendrá un descuento de hasta el 15%. Ya empezó la muerte, un curso que despertó gran interés entre las personas, porque todos nuestros cursos los damos desde la perspectiva de la historia de las emociones, ¿no? Incluso cuando hablamos de la guerra, siempre terminamos hablando del impacto emocional que tiene un fenómeno tan fuerte como es el de la guerra. En este caso, desde luego, la muerte. También para el que se inscriba antes del 10 de mayo, 10 de mayo, al curso Política Barroca Nueva España, pues tendrá un descuento del 15%. En este curso hablaremos tanto de hechos como de ideas políticas. Es muy interesante porque en realidad es el proceso de fermentación de la nación mexicana, si se podemos llamar así, donde se va fraguando la nacionalidad mexicana y curiosamente el tema menos conocido y estudiado de la historia mexicana. 300 años de vida colonial o virreinal, o como le quieran llamar, pero hablaremos precisamente de ese tema, ¿no? Que además es un tema que a mí me resulta particularmente interesante porque es a lo que me he dedicado durante mucho tiempo. Bien, Maquiavelo, Doctrina Secreta sobre el arte de gobernar,
con este curso iniciaremos nuestra serie Arcana Imperi, que es una expresión latina que usa Tácito, el historiador romano Tácito, para referirse a el uso del secreto en el gobierno, a los secretos en el gobierno. La doctrina secreta sobre el arte de gobernar, por tanto, pues nos va a llevar a hablar de qué papel juega el enigma, el secreto, el misterio, qué papel juega eso en la política, hasta dónde conviene o no hacerlo, etcétera. Y nuestro punto de partida, pues, es Maquiavelo, quien plantea el problema, si se puede llamar así, de la simulación fraudulenta y la disimulación que tiene lugar o cabida dentro de un juego de estrategias como sería la política, ¿verdad? Hablaremos, por tanto, sobre estos temas, y el que se inscriba antes del 8 de mayo, pues tendrá un descuento del 15%. Guerra Fría, verdades y mentiras, es entrada libre, son 2 sesiones, no se la pierdan porque va a estar también con nosotros Gildardo López, estará Roberto López Vides, ambos muy conocedores del fenómeno de la Segunda Guerra y de la Guerra Fría y de la historia de esa tensión en la que muchas personas de cierta edad, ¿verdad? De 50 para arriba, pues a lo mejor crecimos con en este mundo de la Guerra Fría, o recibimos los efectos que tiene la Guerra Fría en el mundo contemporáneo. Es decir, en nuestra infancia, adolescencia, crecimos con la Guerra Fría, algunos, y los que no, con los efectos. Y bien, estos son los cursos que tenemos próximamente. No dejen de acudir a nuestra página www.bgracian.com.mx. Los cursos de 3 semanas tienen un costo de 860 pesos, los de 2 semanas de 680 pesos, y con los descuentos que vamos nosotros presentando, para que se animen y para que pues divulguen estos cursos. Además, tenemos unos bonos que vamos a dar a las personas que ya hayan tomado determinado número de cursos, y muchas promociones más que iremos nosotros avisando. Muy bien, pues sin más, dejo de compartir mi pantalla y queda con ustedes. Hola Nelly, qué gusto. Y queda con ustedes Gildardo López y nuestro querido Roberto López Vides, a quienes ustedes ya conocen. Si alguien no los conoce, porque esta es una sesión que en realidad, esta sesión, la de hoy, es un complemento de una sesión, de un seminario que ya concluimos sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero como el caso de Japón se vio de manera muy escueta, pues decidimos hacer una clase extra de este seminario de la Segunda Guerra Mundial, que es esta la clase, pero abierta a todo el público. Por tanto, el contexto de esta sesión de hoy es el de que hubo un seminario. No vamos a suponer que lo hubo, pero que lo sepan que lo hubo, y hablaremos sobre Japón de manera aislada como un fenómeno concreto dentro de la Segunda Guerra Mundial. Porque normalmente además se habla de Hitler, se habla de Mussolini, pero no se habla de ese otro aliado de estos países, de esta alianza del eje, que jugó un papel muy importante. Bien, entonces ese es el contexto, y pues yo voy a intervenir eventualmente solo para hacer comentarios y preguntas, y el seminario, pues, perdón, la clase de hoy, la última del seminario y la clase extra que es esta, está entonces a cargo de Gildardo López, quien es abogado, es politólogo, ha hecho estudios en Irlanda, en Israel, sobre cuestiones que tienen que ver también incluso con la Segunda
seguridad, con la guerra y desde luego con su tema, que son las políticas públicas. Y Roberto López Vides, que además de que lo conozco desde hace más de 30 años, cuando estudiamos juntos en un periodo de nuestra vida, pues se distingue, es abogado, y se distingue porque además de un buen abogado, es un apasionado de la historia militar. Apasionado y erudito, con una erudición que a mí a veces me deja casi sin respiración, porque nos ha llegado a decir nombres de los alcaldes franceses de un pueblucho que no dejó entrar o se resistió a que pasaran por ahí no sé qué tropa, pero el nombre del alcalde. Pues felicidades, Roberto, y sobre todo muy agradecido por compartir esa erudición. Bien, pues adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Por supuesto, muy agradecidos con Roberto. En Baltasar Gracián les damos la bienvenida y únicamente a guisa de introducción, recordar cómo entra Japón, cuáles son las circunstancias. Generalmente nos orientamos más al estudio y profundizamos más en los teatros o escenarios de Occidente, sobre todo en los europeos, y de la parte Pacífico, pues conocemos quizás la parte final, la parte de las grandes batallas navales que, hay que decirlo, y Roberto nos lo va a explicar muy puntualmente, marcan un absoluto antes y un después en la estrategia militar, sobre todo naval, y que en realidad se vuelve ya un fenómeno que bueno, pues es la guerra de hoy, es la guerra aeronaval. Las estrategias, las tácticas, pero también es interesantísimo, pues como casi todo lo que rodea a Japón, los fenómenos que el doctor Cárdenas también nos ayudará a observar, los fenómenos en donde interviene la fortuna, la mala fortuna para algunos, la buena fortuna para otros, estos eventos del azar, batallas en donde ese resultado se decide pues por fenómenos de azar, por malas decisiones previas, por demasiada prudencia o por demasiada temeridad, en fin. Japón entra, sin embargo, a la Segunda Guerra Mundial, llama la atención, ¿en qué circunstancias? Bueno, en circunstancias en que Japón se acaba de democratizar. Japón viene de siglos sí conocemos la parte del imperio, sin duda alguna, y escuchamos hablar con frecuencia de un término que es el shogunato. ¿Qué eran los shogunes? Eran jefes militares. La historia moderna y contemporánea de Japón se moldea por mentalidades nacionalistas militaristas. Estos shogunes, pues prácticamente terminan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sin embargo, no así sus seguidores, no así los nacionalistas militaristas convencidos del papel histórico de Japón en el Oriente. Y es así que Japón es un gran ganador de la Primera Guerra, prácticamente no participa y cuando entra pues es para obtener algunas posesiones chinas. Esto es importantísimo, porque las posesiones chinas que obtiene Japón después de la Primera Guerra, pues son ni más ni menos que esta parte que vemos en el mapa, más o menos aproximadamente, de color morado. Y como vemos, pues es la parte más próspera, es la parte más fértil. Hoy mismo, pues estas son las puertas de salida comerciales de China. Esta parte, hay que mencionarlo en el contexto contemporáneo, es también en donde se están dando los grandes conflictos del Mar del Sur de China, así llamados por la propia China, y que eventualmente, pues yo creo que tendremos algún susto en esa región. Es decir, viene desde la historia. Japón entra entonces, pasa los años 20, 30 y se va gestando, sí, un modelo democrático y dentro, en el seno de ese modelo democrático, ya no dictatorial, se va gestando también una extrema derecha militarista, nacionalista, heredera ideológicamente de estos clanes, sobre todo de un clan muy, muy militarista, muy agresivo, el clan Tokugawa. Esta extrema derecha, después de la crisis del 29, un poco como ocurre en Alemania,
se refleja y empieza a permear en los mandos militares. Los mandos militares crean una facción política, un grupo político dentro del ejército imperial llamado Kodoja, que pretende la expansión del Japón imperial. Esta propia facción llamada Kodoja, militarista nacionalista, sufre una segunda secesión de un grupo llamado Toseija, que consideran que los Kodoja son demasiado moderados y llaman a una guerra preventiva contra la Unión Soviética y contra la propia China. Hay que decir que la segunda guerra para Japón comienza, nos lo va a exponer muy puntualmente Roberto, comienza mucho antes de la invasión a Polonia. La guerra en el teatro escenario de Oriente comienza prácticamente en los años 30. Y yo le cedo la palabra a Roberto, llamando la atención sobre ciertos puntos. Primero, esta situación política bajo la cual Japón entra. Japón obtiene victorias, si nos llama la atención la llamada Blitzkrieg o guerra relámpago en el teatro occidental, la guerra alemana mecanizada, bueno, es que Japón se hace de todas estas zonas que vemos en el mapa y que nos platicará Roberto en 6 meses. Pero, como dice el dicho, fácil viene, fácil se va. Con esa misma rapidez con que Japón se adueña y domina, humilla a las potencias occidentales, pocas veces el ejército británico se ha visto tan humillado como las estrepitosas derrotas que le propina Japón. Bueno, pues el destino le guarda a Japón pues una ruta más o menos parecida. Bienvenidos de vuelo, muy buenas noches y muchas gracias, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto una vez más. Y pues para dar continuidad a el breve seminario sobre una breve historia de la Segunda Guerra Mundial, pues no pudimos platicar de Japón, del Pacífico, de China. Y bueno, vamos a hablar de Japón, pero de Japón entendido como potencia militar. Una antropóloga americana, Ruth Benedict, escribe en 1946 un muy buen libro sobre Japón que se llama El crisantemo y la espada, The Chrysanthemum and the Sword. Y es un estudio sobre esta dualidad, por llamarle de alguna forma, de lo que es la cultura japonesa. El crisantemo es su inclinación por el arte, por lo bello, por lo estético, por la perfección siempre en las artes. Pero vamos a hablar más bien de la espada. ¿Cómo llega esta espada a Japón? Pues es una cultura guerrera tradicional. Gildardo ya lo describió muy bien, el shogunato. Pero hay que entender el Japón moderno a partir del siglo XIX y de un golpe muy fuerte que reciben, y es de parte de los americanos, 1853, si mal no recuerdo, que se presenta en Yokosuka una flota americana de guerra. ¿Para qué? Para abrir al Japón. Y esta acción de parte del Comodoro Perry marca mucho a los japoneses, porque abrir al Japón es forzarlos a comerciar a punta de cañón. Entonces, a partir de los 1850 del siglo XIX, ¿qué es lo que sucede en Japón? Una revolución extraordinaria que pasa por la restauración Meiji, que muchos hemos oído hablar esta frase, pero no es más que fuerzas interiores, políticas, clanes que se iban a convertir en pocas décadas en clanes militares, clanes de oficiales navales, pero también de industriales. Restauran el poder del emperador, pero más que nada como una figura central de representación religiosa de un conglomerado que le llaman Yamato, que es ese Japón antiguo, ese Japón tradicional. El emperador entendido como una figura cuasi divina, si no es que divina. Los emperadores japoneses se precian de ser descendientes directos de la diosa Amaterasu, y esto en una línea ininterrumpida como gobernantes. Entonces, a partir de esta restauración Meiji,
el Japón, que se da cuenta que es débil ante estas potencias occidentales y que al que lo obligaron a abrir sus puertos, sus mercados a los productos que venían del occidente. Esto después de haberse cerrado cuando llegaron los primeros exploradores españoles y portugueses, siglo XV y XVI, y varios siglos de encierro y de autarquía, por llamarle de alguna forma. El Japón y sus grupos de poder deciden que modernizarse, industrializarse, y esto lo hacen muy rápido, entre 1860 y los 1890. Y como parte de esta industrialización viene una militarización muy importante. En esta época, los dos polos de militarización de cualquier potencia que se quisiera hacer respetar en el mundo era un ejército fuerte profesional y una marina de guerra. El ejército, ¿hacia dónde ve? Primero hacia Francia, para que manda misiones de oficiales para profesionalizar al ejército japonés, pero con la derrota del ejército francés en la guerra franco-prusiana en 1871, voltean hacia Prusia. Entonces, el modelo militar japonés copia mucho del modelo prusiano, después alemán. Y la armada japonesa se asesora con oficiales británicos. Primero mandan misiones a Inglaterra para estudiar guerra naval moderna, estudiar a los teóricos de la guerra naval del siglo XIX, que ahorita vamos a hablar de ellos. Y la armada japonesa en un principio es equipada y entrenada por la Marina Británica, por la Royal Navy. Incluso los apoyan para fundar su academia naval, que es parecida a la Academia Naval de Inglaterra, que se llama Dartmouth, y la Academia Naval japonesa se llama Etajima. Etajima, de hecho, sigue existiendo hoy en día, sigue siendo la Academia Naval del Japón. Pero los teóricos navales japoneses empiezan a estudiar de dos teóricos de guerra naval que hay en el siglo XIX, dos muy importantes, que son Alfred Thayer Mahan, que es un almirante americano, hijo de un maestro de West Point, o sea, su papá era soldado, era militar, y él fue marino. Y el otro, que por cierto no lo estudian lo suficiente, es un británico. Ay, Dios mío, se me fue el nombre, ahorita me viene. El teórico británico, Sir Julian Corbett, es muy importante porque él habla de la combinación de fuerzas, no solo la fuerza naval, sino la fuerza terrestre. Y Alfred Thayer Mahan siempre va a enfatizar la fuerza naval sobre todo. Esta fuerza naval fue la que en los primeros años de Japón como potencia le va a dar su gran empuje. Primero en una guerra contra China, 1895, en la que cuando ganan se hacen de Manchukuo, Corea y Formosa. En 1905, en una guerra contra Japón, una victoria naval decisiva, desastrosa contra los rusos, que es la batalla naval de Tsushima. Ahí es donde los japoneses demuestran que ya son una gran potencia, ya son una potencia que puede competir en el foro mundial. Pero después de la guerra ruso-japonesa y de la victoria de los japoneses en 1905, viene la Primera Guerra Mundial, que es muy importante para Japón, porque ellos participan como parte de los aliados y pelean contra Alemania. Hay enfrentamientos contra Alemania en algunas de las enclaves, no colonias, pero sí enclaves mercantiles. Qingdao, que era una factoría, así se les denomina, que tenían los alemanes en China. Los japoneses la ocupan y con el Tratado de Versalles, Japón se convierte en una nación victoriosa y, entre otras cosas, adquiere estas islas que vemos aquí a la mitad del Pacífico, las Marianas, las Carolinas y las Marshall. Esto ya le da al Japón una vocación imperial, pero hay dos escuelas que compiten de cómo se va a expandir el Japón. La escuela del Nanshin-Noron, que es la expansión hacia el sur,
que es la de la Armada, y la escuela del Hokushinron, que es la expansión hacia el norte y que es la que preconiza el ejército. Expandirse hacia el sur implica no solo tomar más islas, sino ya verse cara a cara en las colonias francesas, en la Indochina, las colonias inglesas en Malasia y en Hong Kong, las colonias americanas en las Filipinas, pero sobre todo las colonias holandesas, que son las Indias Orientales, lo que hoy en día es Indonesia. Estas dos escuelas se van desarrollando a través de los años 30. Hay un golpe de Estado en Japón en 1936, lo cual le da preeminencia al ejército sobre la Armada. La Armada se había equipado y desarrollado sobre todo ya con buques del tipo inglés del Dreadnought, que son buques muy capaces. Este es un acorazado en el que vemos la ubicación de las baterías en la parte frontal, pero en torretas móviles que pueden disparar hacia los lados si el barco está presentando sus bandas hacia el enemigo. Que ahorita vamos a platicar de la importancia del poderío naval. Pero Japón vuelve a encontrarse hacia finales de los años 30 con su viejo enemigo aquí en la escuela del Hokushinron en Manchuria, y son los soviéticos, ya no es el imperio ruso, son los soviéticos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Tienen varios enfrentamientos en Mongolia, en un río que se llama Khalkhin-Gol, y es una frontera que estaba mal definida, y tienen un enfrentamiento en 37 o 38, pero el más importante es en 1939. Y en los tres, los soviéticos derrotan a los japoneses. ¿Qué es lo que pasa aquí? La escuela del Hokushinron del ejército pierde fuerza, y entonces Japón sí decide consolidarse en Manchuria, pero también en China, en donde ya habían intervenido a partir de 1931 y después en 1937. Pero vuelven a ver hacia el sur, hacia el Pacífico. ¿Quiénes eran las potencias? Ya lo dijimos: Estados Unidos, Holanda, Francia e Inglaterra. Entonces, dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, que ya había iniciado en Europa a partir de 1939, que entendamos un poquito el proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial. No es tanto de fechas precisas, 1 de septiembre, 7 de diciembre, etcétera. Son procesos históricos muy largos, de décadas. Y Japón ya tenía preparado su ataque hacia el Pacífico, hacia las colonias que tenían, sobre todo los británicos y los holandeses. ¿Para qué? Japón, yo he pasado temporadas largas en Japón, es un país hermosísimo, civilizado, pero solo hay dos cosas: muchos árboles y muchos japoneses, bueno, y costas, pero no hay petróleo, no hay mineral de hierro, no hay caucho, no hay todas las materias primas que necesita una potencia moderna para industrializarse, pero sobre todo para armarse. Entonces, el Japón, viendo hacia el sur, hacia el Nanshin-ron, decide atacar a partir de diciembre de 1941 a las potencias occidentales, sobre todo pensando en lo que habían aprendido en su guerra contra los rusos y lo que habían estudiado de Alfred Thayer Mahan, que era que golpear, destruir las flotas enemigas y apoderarse de un círculo importante protector que los iba a resguardar. Aquí lo vemos, que es toda esta línea roja, los iba a resguardar una vez que dieran su golpe inicial. Si ellos tenían su flota en esta zona, ellos podían repeler cualquier ataque del exterior. Entonces, es así que el primer golpe que dan, y esta es una de las peores decisiones militares de la historia, es golpear a la flota americana que estaba en Pearl Harbor, en las Islas Hawái. ¿Cuál era la idea? Inhabilitar a la flota americana, no permitirles seguir, bueno, pelear, no seguir porque ellos no estaban
no estaban en guerra, pero quitándose a la flota americana de enfrente, podían los japoneses correr a través de todo el Pacífico, consolidar su imperio y sus colonias. Este golpe que dan a Pearl Harbor es en base a la doctrina naval japonesa que le daba gran énfasis al portaaviones. Todavía creían mucho en el acorazado. El acorazado era la nave primordial, la primadona de los mares para las marinas de guerra. Pero es en Pearl Harbor donde se dan cuenta que el avión puede golpear y puede destruir a una flota enemiga. Ya lo habían hecho los ingleses en el Mediterráneo, en Taranto, en 1940. Habían hundido 3 acorazados italianos. Y los japoneses aquí quieren repetir esto, pero con mayor magnitud. Entonces, el golpe es muy preciso, se lleva muy bien a cabo. Son 6 portaaviones los que participan. Casi destruyen a la fuerza de acorazados que estaba en Pearl Harbor. Y hay un grave error de inteligencia, de espionaje. No atacan el día que estaban los portaaviones en puerto. Esto da pie a una serie de leyendas de que los americanos sabían que ya venía el ataque y porque querían entrar a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por el teatro de Europa, permitieron esto. En mi opinión, un gobierno como el de Roosevelt jamás hubiera podido jugarse el paso de su nombre a la historia con semejante truculencia. La inteligencia en materia militar tiene un grave defecto. No es definitiva, no es una carta que te permita ganar completamente el juego. Son retazos de información, que eso sí los tenían, porque a partir de 1940 la Marina Americana logra romper las cifras, ¿cómo se llama? Los códigos navales japoneses, el JN-25, que los americanos lo denominan púrpura en código, y ellos podían leer la correspondencia no solo naval, sino también diplomática de los japoneses, pero interpretarla y entender completamente el panorama completo, eso nunca ha sido fácil. Entonces, a partir de 1941, los japoneses lanzan sus ataques primero aquí, a Hawái, Pearl Harbor, para deshacerse de la potencia a la que veían con mayor recelo, e invaden Filipinas, las Indias Orientales holandesas, pero sobre todo estas 2 fortalezas británicas, Singapur y Hong Kong. Golpes maestros extraordinarios, un blitzkrieg desde el mar, en el que demuestran no solo su gran habilidad como marinos, sino también como soldados, con un grave problema. Japón no era una potencia industrial al nivel de los Estados Unidos. Una vez que los Estados Unidos entran en guerra, obviamente no se iban a postrar y cumplir con la voluntad de los japoneses, que era, pues ya te destruí tu flota, pues ahora vas a hacer lo que yo digo, que es rendirte y me vas a dejar mi gran imperio. Los americanos, en su lógica también imperialista, es, me golpeaste, ahora va mi contragolpe. Y esa fue una frase muy importante del presidente Roosevelt. Vamos a la victoria, vamos a buscar la victoria hasta que nuestros barcos de guerra naveguen por la bahía de Tokio. Para los Estados Unidos era clarísimo que era una guerra que iba a ser larga, muy difícil, pero que tenían todo el potencial industrial para hacerlo. Entonces, aquí es donde entran en juego los 2 teóricos, Sir Julian Corbett y Alfred Thayer Mahan. Mahan, ¿qué es lo que dictaba? Que era la gran flota la que tenía que adueñarse del mar, destruir la flota enemiga y después bloquear los puertos de la potencia contra la cual te estás enfrentando. Pero Sir Julian Corbett preconizaba, sí, pero tienes que hacerlo a través de trampolines. ¿Y cuáles van a ser esos trampolines? Te vas a ir acercando a través de las islas hacia tu blanco final, que en el caso de una guerra entre Estados Unidos y Japón, son las islas principales del Japón.
¿Cómo llevan a cabo esta guerra los americanos en el Pacífico? El Pentágono siempre tiene, bueno, el Pentágono existe a partir de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Guerra, la Secretaría de Guerra americana siempre tiene planes de guerra basados en colores. El rojo, que es una guerra contra Inglaterra, el verde, una guerra contra México, el negro, una guerra contra Alemania, y el plan naranja. El plan naranja, combinando a los dos teóricos, a Mahan y a Corbett, prevenía dos cosas. Una, buscar a la flota japonesa para destruirla y avanzar hacia el Japón a partir del Pacífico Medio y de las islas para sitiar finalmente al Imperio japonés. Pero también una campaña que fuera negándole a los japoneses el acceso a sus rutas marítimas y a todas las materias primas que ya habían tomado, que era pues el caucho de Malasia, el petróleo de Indonesia, etcétera. Entonces, estando los americanos en 1941, 1942 en una desventaja naval ante Japón, porque tenían que rearmarse, tenían que echar a andar su maquinaria naval e industrial. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Adoptan una estrategia ofensiva-defensiva. Defensiva quiere decir, cuido las islas de Hawái, cuido la costa del oeste de Estados Unidos, que es California, etcétera. Pero también ofensiva, mando expediciones de portaaviones en incursiones hacia las Islas Marshall, hacia el Mar de Coral. ¿Para qué? Para empezar a buscar a la flota japonesa y empezarlos a golpear. Y aquí es que en 1942 hay dos golpes maestros de parte de la flota americana. El primero es con dos portaaviones en los cuales venían un grupo aéreo de 16 bombarderos B-25, bombardean Tokio. Ese golpe a Tokio es decisivo en cuanto a un cambio de estrategia del alto mando japonés, pero sobre todo del mando naval. ¿Por qué? Ahí es donde Japón se da cuenta que este escudo no era lo suficientemente amplio para defenderlos. Entonces es cuando toman la decisión de ampliarlo aún más. Y ahí entra en juego este atolón, Midway. ¿Qué es lo que querían hacer los japoneses? Tener un trampolín adicional. ¿Para qué? A través de Midway, una vez conquistado, quizá tomar Hawái, acercarse hacia el norte, hacia las islas Aleutianas y Alaska, y extender este escudo que los protegía en el mar. Teniendo en cuenta que Japón tenía una flota técnicamente superior a la de Estados Unidos. Sus portaaviones eran mucho más grandes, llevaban grupos aéreos mayores y tenían 10 de ellos, mientras que en esta época los norteamericanos en operaciones tenían entre 3 y 5 portaaviones. A partir de esta batalla que vemos aquí, que es la del Mar de Coral, pierden uno muy importante que es el Lexington, y el Yorktown queda muy dañado. Pero aún así, los norteamericanos siguen teniendo la facilidad de moverse a través del Pacífico y la importancia que representa, pues el saber cuáles son los próximos movimientos de la flota japonesa. No al 100%, recordemos, la inteligencia son retazos, son datos que nos permiten interpretar qué es lo que puede hacer el enemigo. En el caso de la batalla de Midway, los norteamericanos interpretan correctamente que el próximo plan japonés después del bombardeo a Tokio es una operación combinada que va a ser primero un ataque a las islas Aleutianas en Alaska, pero el ataque principal a las islas, al atolón de Midway. Los japoneses comprometen aquí 4 de sus portaaviones más importantes, y los norteamericanos, ¿qué es lo que hacen? Les tienden una trampa. Ponen 3 de sus portaaviones al norte de las islas y esperan el ataque. Refuerzan el atolón de Midway. Por cierto, ahí estaba un director de películas western muy famoso, John Ford, y hay metraje que él tomó de toda la
la batalla. Cuando los japoneses atacan, bombardean primero el atolón de Midway y justo a la mitad del ataque viene el ataque de los norteamericanos en contra de los portaaviones japoneses. Aquí es donde vemos que la inteligencia militar, si bien te puede dar cartas importantes para jugar, no es el todo. Los aviones norteamericanos que no eran tan modernos, tan rápidos, los pilotos que no estaban tan bien entrenados como los pilotos japoneses, en el lapso de pocos minutos logran destruir 3 portaaviones japoneses, 3 de 10, es decir, el 30% de la flota japonesa. Y en el transcurso del día, junio 4 de 1942, destruyen un cuarto portaaviones japonés. Curioso, los 4 que habían formado parte de la misma flota que había atacado Pearl Harbor. ¿Qué quiere decir esto? Que los americanos en este juego, en esta interpretación de la teoría naval de ofensiva a defensiva, en uno de sus golpes de ofensiva, logran darle la vuelta a la marejada japonesa, y a partir de junio de 1942, ¿qué es lo que empieza a hacer Estados Unidos? Empieza a empujar poco a poco al imperio japonés, a replegarlo sobre las islas y las conquistas que Gildardo había mencionado, que habían sido impresionantes a partir de 1941. Aquí vemos una imagen de cómo los bombarderos en picado norteamericanos destruyen varios de los portaaviones japoneses. Entonces, en 1942, ¿qué es lo que empiezan a hacer los norteamericanos? Después de su victoria en Midway, ellos ya estaban abasteciendo a Australia, que iba a servirles como un trampolín para empezar a partir del Pacífico Sur, a brincar a través de las islas para llegar hasta Japón. Entonces se genera un plan doble, que es el almirante Nimitz, que ataca a través de estas islas, las Gilberts, Marshall, las Marianas, y ya después islas como Okinawa e Iwo Jima, después Okinawa, el ataque para llegar hacia el Japón. Y un ataque a partir del sur, que lo comanda el general MacArthur, desde Australia, que busca ir quitándole posesiones a los japoneses, primero en las Islas Salomón, después en el mar de Bismarck, todos estos eran antes colonias alemanas, Nueva Guinea, perdón, rayé demasiado, y luego ir subiendo hacia las Filipinas. ¿Para qué? Para cortarle sus abastecimientos de petróleo, de caucho y de otras materias primas que iban hacia el Japón. Se habla mucho de la campaña que pelean los submarinos alemanes en el Atlántico como uno de los elementos que casi decide la guerra en contra de Inglaterra, sobre todo en el año de 1941, antes de que entraran los americanos a la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de Japón, la campaña de los submarinos norteamericanos en contra de la flota mercante japonesa es contundente, es devastadora. De 6 millones de toneladas de barcos mercantes que tenía el imperio japonés, al final de la guerra quedan con menos de 1 millón. Es decir, el 90% de la flota mercante japonesa es destruida por los norteamericanos. ¿Cómo se pelean estas campañas en el Pacífico? Si bien hay enfrentamientos navales muy importantes, aeronavales, primero el del Mar de Coral, que es casi un empate, por llamarlo de alguna forma, la victoria de Midway, que es contundente, pero después es ir tomando isla por isla para arrebatársela a los japoneses, pero no todas las islas. Se trata de aislar las guarniciones más importantes y tomar únicamente las islas que estratégicamente me vayan acercando al Japón. ¿Para qué? Para que en esas islas yo pueda llenarlas de abastecimientos, convertirlas en depósitos, pero también en aeropuertos, en bases
aeronavales que me permitan irme acercando hacia el Japón. La lucha por cada una de esas islas, sin que entremos en el detalle de batallas como la de Tarawa, Saipan, Tinian, etcétera. Y aquí recuerdo de muchos años que viví en Estados Unidos, lo que me platicaban muchos de los veteranos que eran infantes de marina, de lo que eran los japoneses como oponentes, de la ferocidad con la que peleaban estos hombres que venían de pelear en China, que se sentían de una raza superior, casi emisarios de un imperio divino, de un imperio celestial. Y era una guerra, una lucha cuerpo a cuerpo, donde había casi que isla por isla matar a todos los defensores japoneses. La defensa en un principio del Japón y de su imperio es con miras a mantener el imperio y a detener el avance de los americanos, pero después, sobre todo en batallas como la de Okinawa o Iwo Jima, era desangrar a los norteamericanos, era matar los más posibles. Y para eso los japoneses, en un espíritu guerrero absoluto, se batían hasta la muerte. Entonces, aquí hay que entender una cosa muy importante. Si bien muchas veces el cine nos quiere transmitir la imagen del soldado americano como una especie de blandeque que lo único que le interesa era bailar swing y escribirle cartas a sus novias, los infantes de marina que le fueron arrebatando isla por isla a los japoneses quizás son de las tropas más extraordinarias que se han visto en la historia militar, porque implicaba no solo bajar de las lanchas de desembarco, tomar la playa, sino después irse enfrentando en pequeñas islas en las que muchas veces no había agua dulce, no había mayores recursos más que los que traían dentro de los barcos, y tenían que ir destruyendo cada una de las posiciones fortificadas que habían hecho los japoneses. Entonces, es aquí que vamos viendo cómo a partir del Pacífico Central se va acercando las fuerzas de los norteamericanos. Puedo decir aliados porque si bien el esfuerzo más importante que se da en el Pacífico es de los norteamericanos, hay unidades de la flota británica, hay pequeñas unidades de infantes de marina holandeses que habían entrenado con los Marines americanos, hay inclusive un escuadrón mexicano que pelea en las Filipinas a partir de 1945, y vamos viendo cómo van tomando estas islas. ¿Para qué? Para acercarse al Japón, las Filipinas, que es muy importante, cortarle sus suministros que vienen de toda esta zona del sur, de las Indias Orientales, de Malaya, etcétera, al tiempo que el 70% del ejército de tierra japonés está encerrado peleando una guerra contra los nacionalistas chinos en su territorio en China, no tanto contra los comunistas. Mao entiende muy bien que lo que tenía que hacer era debilitar a sus dos oponentes principales, la contradicción mayor, como lo dice él en su libro rojo, que era el imperio japonés, y la contradicción menor, que eran los nacionalistas chinos. Entonces Mao lo que hace, él más bien se repliega hacia la frontera con la Unión Soviética y se limita a una campaña de guerra de guerrillas. El tomar las islas, ya habíamos dicho que era ¿para qué? Para crear bases de abastecimiento y bases aéreas, para hacer que podernos acercar al Japón y empezarlo a bombardear. Otros dos teóricos de la guerra de los años 20 y 30, Billy Mitchell y Douhet, es un mariscal del aire italiano, acuñan un término muy importante: bombardeo estratégico. El bombardeo que habíamos visto en la Primera Guerra Mundial y al principio de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Blitzkrieg alemán, el uso de los Stukas, era un bombardeo táctico. Era en el campo de batalla destruir posiciones enemigas, pero sobre todo a sus fuerzas en campo abierto. El bombardeo estratégico lleva el uso del avión un paso más allá, y es que un ejército está
integrado por soldados que vienen de ciudades o del campo donde viven, y en estas ciudades y campos donde hay fábricas donde se fabrican las armas que tienen estos soldados. Entonces, más allá de destruirlos en el campo de batalla, pues pensando en forma estratégica, destruyamos las ciudades donde viven los obreros que abastecen a los soldados y las fábricas donde trabajan esos obreros. Entonces, ya acercándose al Japón, pero sobre todo en estas dos islas, en Okinawa, Iwo Jima y las Marianas, donde están las islas de Saipan y de Tinian, esto ya le permite a los norteamericanos, después de que habían atacado con 16 avioncitos Tokio en 1942, a partir de finales de 1942, ahora sí, una campaña masiva de bombardeo. ¿Para qué? Para doblar la voluntad de pelea de los japoneses y destruir sus fábricas. Al tiempo que está sucediendo esto y que ya están pudiendo golpear con sus aviones a través del bombardeo estratégico, ya toman un grupo de islas, estamos hablando de 1944, muy importante para los norteamericanos, y son las Islas Filipinas. El tomar las Filipinas era cuestión de honor, porque MacArthur, que había sido comandante de la guarnición ahí hasta 1942 y luego tuvo que escapar a Australia, así se lo vendió al presidente Roosevelt, pero también para cortar el abastecimiento que venía del sur de Indonesia hacia el Japón. Y una cuestión muy importante también, que es la destrucción final de la flota japonesa. Aquí es donde se va a dar la batalla naval más importante de la historia, que más que batalla es una campaña que tiene 3 enfrentamientos en los cuales los japoneses ya ahora sí acaban de perder completamente su flota, y en el que se ve la superioridad industrial y naval de los Estados Unidos. Japón entra a la Segunda Guerra Mundial con 10 portaaviones, los norteamericanos con 5, y Japón hasta 1945 logra construir 6 portaaviones más. Es decir, entre 1941 y 45 la Armada japonesa llega a operar entre 10 y 16 portaaviones. Los norteamericanos construyen no 20, ni 30, ni 70, ni 80, construyen 140 portaaviones. Es decir, 10 veces más de los que llega a tener Japón. Aquí es donde vemos esa desproporción absoluta de medios que nunca entendieron los japoneses de con quién se estaban enfrentando. Volviendo al bombardeo estratégico, bueno, aquí un episodio muy importante es el de los kamikaze. En muchas películas vemos, sobre todo que en la batalla en Midway o que quizá en Pearl Harbor o en algún otro enfrentamiento, algún piloto japonés se estrella con su avión contra un portaaviones o un destructor norteamericano. El inicio de esta fuerza especial de ataque no se da sino hasta 1944, y es en el marco de la campaña de las Filipinas. Es aquí, ante la desesperación de ver los medios con los que contaban los norteamericanos, que eran completamente avasallantes, que los japoneses deciden, a través de sus mandos militares, pues sacrificar a sus pilotos para ver si un piloto con un avión podía costarle a los norteamericanos por lo menos un barco, un portaaviones, algo así. Dos datos importantes: los pilotos japoneses eran quizá hasta 1943 los mejor entrenados del mundo. Tenían entre 700 y 800 horas de vuelo, de experiencia. Era muy difícil formar un piloto japonés. Las escuelas de aviación japonesas no estaban estructuradas para educar muchos pilotos, sino muy pocos muy buenos. Lo malo de esto es que si te matan a los pocos muy buenos, pues ya no tienes con quién sustituirlos. Entonces es el poderío industrial avasallante de los norteamericanos, pero también
la posibilidad de tener muchas escuelas, entrenar a muchos pilotos e irlos rotando. En la medida que un piloto norteamericano adquiría mucha experiencia, lo regresaban a entrenar a otros pilotos en Estados Unidos. Y este sistema les permitió tener siempre pilotos bien entrenados, quizá no al nivel de los japoneses, pero sí muy capaces como para pelear esta guerra contra el Japón. Volvamos al bombardeo estratégico. A partir de 1944 y hacia 1945, un grupo de generales del aire norteamericanos, Curtis LeMay, Spaatz, y un grupo que les llamaban la mafia de los bombarderos, que venían de formarse con Billy Mitchell en los años 20, 30, cumplen, pues lo voy a poner en términos quizá un poco rudos, pero cumplen con su sueño, es demostrar que el bombardero iba a ser el arma estratégica decisiva en las guerras futuras. Entonces, Japón, al igual que Alemania, porque a Alemania tampoco les va muy bien, pero Japón recibe una carga de ataques fuertísimos de parte de los norteamericanos, entre ellos uno muy importante que es octubre, noviembre de 1940. Roberto, no se escucha tu... Por algo se cortó. ¿Dónde me quedé? No, ¿La mafia de tenía unos bombarderos? segundos, así es. No, Okay. terminaste Bueno, lo de la mafia, gracias. Uno de los ataques más devastadores que sufre el Japón, y de hecho el que más vidas cuesta, más que los dos ataques importantes que vendrían después y de los cuales vamos a hablar en un momento, es el ataque con bombas incendiarias a Tokio. Un ataque, Tokio en esa época estaba conformado más que nada por casas hechas de madera y de papel que podían prenderse muy fácilmente. Es un ataque que cuesta, por lo menos en el primer golpe, en la primera noche del bombardeo, alrededor de 100,000 vidas. Y estos son cálculos que se hacen, bueno, pues por historiadores y por especialistas en cuestiones de, ¿cómo se llama?, de gráficas, de cálculos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo con el Japón mientras tanto? Los están bombardeando, ya no tienen abastecimiento, su flota ha sido enormemente mermada, su ejército sigue peleando en China, pero no se rinden, no entienden que la guerra es la continuación de la política exterior por otros medios. Y la política exterior del Japón en este momento tenía que ser sobrevivir, no nada más convertirse en un campo de cenizas, en un campo que después sería radioactivo. Y aquí es donde hay dos interpretaciones históricas sobre la rendición del Japón. Una, que es a partir de la decisión de los norteamericanos de destruir con bombas atómicas, armas que nunca se habían utilizado, nunca se habían visto, las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki. Hay historiadores que te dicen, este es el momento decisivo en el que los japoneses doblan las manos y deciden rendirse. Pero esta es una foto de la rendición del Japón, pero hay otros historiadores, y yo tiendo a suscribir esta teoría. La Unión Soviética, después de derrotar al ejército alemán y ocupar la Alemania nazi, voltea hacia el oriente. Stalin también quiere tener sus despojos, su botín de guerra en el oriente. Y es a partir de junio de 1945 que Stalin empieza a movilizar tropas hacia Manchuria y moviliza 3 cuerpos de ejército de más o menos 1,5 millones de hombres en total. E invaden Manchuria en julio. Esto es poco antes de los bombardeos atómicos, y es ahí donde estaba el centro de poder, el centro de mando más importante de Japón fuera de Tokio, que era el ejército del Kwantung. El ejército japonés de Manchuria era el ejército que había iniciado la Segunda Guerra Mundial en 1931, que había decidido en 1937 atacar a los soviéticos, pero también invadir China. Entonces,
no solo es el golpe de las 2 bombas atómicas, sino también el derrumbe de las últimas reservas que tenían los japoneses en Manchuria de su ejército. Entonces, ¿cómo se derrumba el Japón? A través de los bombardeos nucleares norteamericanos, pero también a partir de la invasión de la Unión Soviética, que hubieran querido tener esto, un Japón del norte, un Japón del sur. Esto, por supuesto, nunca se dio. La ocupación fue siempre por parte de las fuerzas norteamericanas, pero es en mi opinión, el golpe decisivo que los lleva a la rendición. Entonces, al igual que Alemania, Japón acaba ocupado, postrado, bombardeado, quemado, y es un país que se tiene pues, que reconstruir a partir de 1945. Esta foto de la rendición es muy importante porque vemos aquí ya, aparte del general MacArthur, a los norteamericanos, vemos oficiales británicos y curiosamente oficiales franceses que ya están presentes ahí porque en 1945 ellos reocupan lo que era la Indochina francesa y es donde continúa la Segunda Guerra Mundial, pero con el derrumbe de los imperios coloniales, el británico, el francés. No sé, Gildardo, si tú quieras añadir algo. Sí, cómo no, muy brevemente, pues reiterar que este paso del Japón que arrasa en, en las colonias occidentales, 1938, 1939, y entre que comienza a sufrir bombardeos aéreos es muy breve. Pasan quizás 7, 8 meses entre Pearl Harbor, la conquista japonesa de las colonias y que comienzan los bombardeos. Hemos platicado en otras conversaciones y continuamos invitándolos a las mismas, el efecto psicológico que tienen los bombardeos, sean aéreos, sean de artillería, sobre las ciudades capitales. Una de las razones por las que el gobierno francés decide rendirse, bueno, ya ante una inminente derrota, pues es no ver París bombardeada. Y así tenemos muchos otros ejemplos, la propia Praga, en fin, Tokio no es la excepción, pero además hay algo, Roberto nos platica de esta ferocidad, de esta tenacidad de los soldados japoneses. Claro, ellos son herederos, no lo olvidemos, de la tradición samurái. Ellos son herederos del Bushido, de este sistema de pensamiento integral, que es un sistema de valores al mismo tiempo. Un piloto japonés, bien nos lo dice Roberto, aparte de ese extraordinario entrenamiento, de esa capacidad técnica, pues es un hombre profundamente adoctrinado, creyente, lo mismo que un soldado japonés que está resistiendo en las aleutianas, en fin. Y eso es algo que bien lo mencionaba Roberto, pues el cine estadounidense nos ha retirado esta imagen del soldado japonés heredero de la tradición samurái, ni más ni menos. El propio, a quien se considera, a ver qué nos dice Roberto, pero a quien se considera como fundador de los kamikaze, por ejemplo, que leeremos en unos momentos las preguntas, si hay una sobre los kamikaze, pues él se considera a sí mismo un heredero de esa tradición samurái, el almirante Toyo, y tantas otras cosas que tienen que ver con una cultura que poco conocemos y menos comprendemos. Justamente una de las preguntas que se hacen aquí que no voy a responder, pero tal pareciera en algún momento que Japón no calcula el poderío de su rival. Nada más lejano a esto. Pero también hay que decirlo, Roberto nos comentó un tema bien interesante. Esta imagen de los norteamericanos que se tiene en los 40, finales de los años 30, pues más dedicados a la celebración, más dedicados al jazz, prácticamente desde la cosmovisión japonesa, una cultura débil, nada más lejano. Estos 6 meses en que Japón pues se hace del dominio del lejano oriente, si le podemos llamar así de alguna manera, pues es el tiempo que tardan los Estados Unidos en reaccionar simplemente. Ese tiempo, Japón dependía muchísimo
destruir a la flota del Pacífico en Pearl Harbor, no lo logra. Hay por ahí, siempre tiene su interés estas pequeñas conspiraciones, estas pequeñas teorías. Se ha dicho en algunos corrillos, digamos, se ha dicho en algunos ambientes que los estadounidenses conocían ya del ataque y que un grupo de militares estadounidenses ya deseosos de entrar a la guerra, pero también conocedores del enorme valor de lo que iba a ser el portaaviones, retira a los portaaviones de Pearl Harbor. No olvidemos, los portaaviones no estaban en Pearl Harbor cuando el ataque. Estaban en maniobras. Se encontraban de maniobras, efectivamente, y la reconstrucción de la industria de guerra norteamericana, bueno, tiene por supuesto su expresión en cuanto al ejército de tierra, digámoslo así, pero en cuanto a su reconstrucción naval, sin duda que comprende perfectamente la importancia del escenario que va a pelear en el Pacífico y en adelante que serán sus dominios, hasta hoy día que China le disputa, pero entonces la importancia del portaaviones, la importancia de la guerra aeronaval. Yo diría, por ejemplo, ¿cuál es el objeto de ir tomando estas pequeñas islas? Que son todas, como nos lo dijo Roberto, un infierno cada una. Vaya, hasta hace algunos años todavía aparecían soldados japoneses agazapados. Hasta los 60. ¿Verdad? Pero Estados Unidos comprende muy bien. Y ve a las islas, mira las islas, digamos, como grandes portaaviones, como bases de avance o puntos de avance, pues a lo que será ya la reconquista del Pacífico. Y una tercera y última consideración, pues lo gestual. Ojalá Salvador nos haga un comentario, pero lo gestual de la rendición. Veamos, pues, la actitud del general MacArthur. Es una actitud y nos llama la atención, Roberto, sobre la presencia de oficiales franceses y británicos. Destacar en un último momento respecto de esta gestualidad de MacArthur y de los oficiales que están aceptando la rendición japonesa, destacar que también los japoneses se comportaron con extrema crueldad con los británicos, con los holandeses, con los franceses, con las poblaciones nativas y con los norteamericanos en Filipinas. Bueno, pues todo esto va a tener un costo en la posguerra y en el propio gesto de la rendición. Así es. Solo me gustaría, estoy viendo dos de las preguntas que se me hacen muy buenas y sí me gustaría responderlas. ¿Qué tan eficientes fueron los ataques de los kamikazes? Yo diría dos cosas. Uno, hundieron alrededor de 42, 44 naves norteamericanas, en su mayoría naves de escolta, sí un portaaviones, no un portaaviones de los más grandes, pero yo creo que la eficacia de los kamikaze fue convencer a los norteamericanos de que invadir Japón, como habían invadido Alemania y otros países, no iba a ser empresa fácil. Entonces yo creo que esto fue lo que los llevó al uso de las bombas atómicas. La invasión de Japón estaba prevista para noviembre de 1945 y un segundo golpe en marzo de 1946, la Operación Olympic y la Operación Coronet. Entonces, las bajas que se convencieron los norteamericanos que iban a atender más allá de los barcos que perdieron fue: tenemos que hacer algo para que esta gente se rinda, y de ahí el por qué utilizaron las bombas atómicas, que es la segunda pregunta. ¿Por qué entonces los norteamericanos decidieron tirar la bomba? Yo tengo ahí dos opiniones. Una, para convencerlos de que se rindieran, ya, se acabó. Si ustedes no quieren sobrevivir y quieren que quememos su país, nosotros no, porque en geoestrategia Japón tenía que sobrevivir. Y ahí me lleva a un segundo razonamiento. También para advertirle a los soviéticos de que el Pacífico era un lago norteamericano. Entonces, es un doble golpe. A los japoneses te rindes porque ya esto ya se acabó, y a los rusos decirles: señores, cuidado, porque esto no se va a acabar nada más el 2 de septiembre con la rendición del imperio japonés. No sé si haya otras preguntas, o Salvador, ¿tú quieras añadir algo? Yo añadiría también sobre la decisión de Hiroshima que en
en el tenor de lo que hablamos, pienso que las estadounidenses, después de estas sufridísimas tomas de las islas, pues también consideraban que Japón no se iba a rendir con facilidad. Así es. Pienso que también es un elemento que se tomó en consideración en su momento. Y degenera en una guerra racial, ¿eh? Porque yo de los veteranos que llegué a conocer, no solo americanos, sino británicos, de los que llegaron a pelear en Birmania, en estos lugares, el odio que tenían por los japoneses era profundo, era racial. Este no era el odio hacia los nazis, que bueno, los vencían, los tomaban prisioneros. Si eran miembros de las SS, sí en muchos casos los ejecutaban. Pero en el caso de los japoneses no había prisioneros, no había campos de prisioneros japoneses. Hasta que viene la rendición, ya hay campos de prisioneros, pero de soldados desmovilizados. Claro. Es muy raro que capturen japoneses en lugares como Tinian, Saipán. Es más, en Saipán, los civiles japoneses que vivían ahí se suicidan. Entonces, es una guerra con unos tonos de violencia absoluta y racial. Así es. Y efectivamente, a la fecha, esos resentimientos, ese rencor, pues por ejemplo, en el caso coreano respecto de Japón, la relación Japón-Corea, Corea del Sur me refiero, la otra pues me parece que está teñida por el miedo, pero la relación Japón-Corea del Sur es una relación muy delicada, muy de antiguos resentimientos, muy de agravios, en donde constantemente se están recordando mutuamente, por un lado, pues los abusos japoneses, y por otro lado, pues Japón diciéndoles que pues, que ya los resarcimientos de guerra han operado, ¿verdad? Y un último comentario, ya para cerrar. En Japón, a ver si ojalá puedas ahondar un poquito, Roberto, en Japón no se habla de los kamikaze, en realidad se habla de los tokotai. Fíjate que, a ver, uh-huh. Si quieres redondear, mira, en Japón hay un templo, hay una avenida que se llama Yasukuni-dori, y cerca del Palacio Imperial, y ahí hay un templo, el templo Yasukuni, yo fui varias veces, es un lugar hermosísimo, a mí me encantó, pero en ese lugar están los kamis. Kami es un alma, es un espíritu, y están todos los kamis de los guerreros japoneses, de los soldados japoneses que pelearon contra Rusia, contra China, contra Alemania, y por supuesto los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Y junto al Yasukuni hay un museo extraordinario, el Yushukan, y ahí hay una sala en la que están los retratos de los kamikazes. El Japón no ha negado ese pasado como ha sucedido en Alemania. Sí hay una conexión con su pasado militar, y esta sala, fíjate que es impresionante porque además de las fotos, y esto me lo explicó un muchacho que me tocó, que me encontré un día ahí, era un recluta de la Fuerza Aérea, fíjate qué curioso, que como que me vio ahí curioseando y me dijo, mire, venga, y me enseñó una serie de muñequitas vestidas con kimonos, el crisantemo, toda esta parte artística del Japón, unas muñecas preciosas. Y esas muñecas eran novias que les estaban ofreciendo a los pilotos muertos. Entonces, es decir, tú como alma, piloto japonés kamikaze que diste tu vida por tu patria, por el emperador sobre todo, aquí te traemos esta muñeca que te va a acompañar, que va a ser pues tu esposa, tu novia, tu acompañante. Un gesto que se me hizo conmovedor, bellísimo. Sin duda. Pero aquí hay una cosa muy importante. Japón no se ha desconectado de ese pasado, ¿eh? Tú vas un 11 de febrero al Yasukuni y ves las banderas con los rayos, el Hinomaru y gente vestida con trajes de la época. El Yushukan es una versión de la historia de cómo fueron ellos a la guerra provocados por el occidente. Entonces, esa puede ser una plática interesante, la visión moderna del Japón hacia su pasado imperial. Pues cerrar con el dato, los tokutai o kamikaze hundieron 50 barcos, 49, 50 barcos, causaron cerca de 50,000 bajas, y ellos mismos pues sufrieron entre 2,500, poquito más, poquito menos, pérdidas. Una escena impresionante de cualquier guerra, como sea.
y sí evitaron la invasión de Japón, así como el viento divino evitó en 1243 la invasión de los mongoles al Japón, convenció a los norteamericanos de que invadir Japón iba a ser un baño de sangre para todos. Pues con esto, Muy bien, con esto terminaríamos. Gerardo, ¿sí? creo que ya se nos terminó el tiempo. Pues, señores, un gusto. No, nada más, creo que hay algunas cosas en el, Sí, en hemos el estado chat. contestando las preguntas. Muy bien. Bueno, Se Mauricio contestaron, Rueda, ¿eh? Porque hay una que... Uh-huh. Oficialmente fue un cálculo de las vidas que se perderían si continúan la guerra. Sí, yo creo que se refiere, bueno, repito el comentario de Mauricio. Oficialmente fue un cálculo de las vidas que se perderían si continúan la guerra. Me imagino, es la versión. Es la razón para soltar la bomba atómica. Claro, sí, ciertamente. En mi opinión, no es el factor determinante para la rendición de Japón, ¿eh? No, pero es lo que dicen los americanos. La justificación es esa. Ah, sí, eso sí. Pero es someterlos, es decirles, se acabó. Uh-huh. O sea, ¿quieren Oye, otra? Y el mensaje a la Unión Soviética. Así es. Hay un comentario también de Nelly Sigot, que no sé si lo leíste. No, permíteme. Dice que es que yo no sé por qué. No lo veo. Bueno, dice, ¿sí? Justamente Roberto respondió la pregunta y es en este sentido. La potencia militar y naval de Estados Unidos parecía avasallante, como dice el conferencista. ¿Por qué entonces los norteamericanos decidieron tirar la bomba en Hiroshima? Pues hemos elaborado un poco sobre el particular. El tema político, el tema militar, ¿no? No sé si quisieras ampliar, Roberto. Pues mira, más que nada es la imposibilidad de rendirse, el no entender en una ideología racista, imperial, divina, que era la que profesaban los japoneses, no entender que ya estaban derrotados y que era lo que seguía. Entonces, por eso fue, sí, aparte de los bombardeos con ¿cómo se llama? Con bombas incendiarias, el demostrarles que ya el poderío militar norteamericano era avasallante, pero sí, obviamente, sin tener la voluntad de desembarcar en las islas, pues para llegar a la lucha cuerpo a cuerpo contra los 80 millones de japoneses que todavía quedaban vivos. Entonces, pues no sé, es como si en una pelea en la calle un cuate pelea todavía con una botella de vidrio, pues alguien llega y saca un AK-47 y dice, señores, ¿saben qué? A cenar todos porque esto ya se acabó. Entonces, es de veras una demostración de fuerza. Muy bien. Yo no sé si hay alguna pregunta en el Facebook, Eunice. No, en Facebook no tenemos preguntas. Muy bien. Bueno, pues entonces muchas gracias, Gildardo, muchas gracias, doctor Roberto. Roberto, una vez más, como siempre, por tu generosidad para compartir no solo tu experiencia de lecturas, sino también de viajes. Y los invitamos a todos a que estén al pendiente de nuestra página www.bgracian.com.mx. Ahí encontrarán los seminarios y cursos que estamos por iniciar. Muy bien, pues hasta luego.